Bueno, el sendero de la arquitectura fue circunstancial porque en realidad yo tenía un poco la tradición familiar. Había atrás de mí 4 franciscos abogados y seguidos además. Y mi padre me dijo, oye, no, no te presiones tanto, estudia lo que quieras. Y de chico, pues tanta visita al patrimonio y tantos viajes por México, me empezaron a ilusionar y me empezó a gustar un poquito las piedras, por ahí empezó todo. Finalmente fue un gusto nato, no había ningún antecedente familiar cercano, simplemente fue circunstancial y afortunado para mí. La ENA era la Escuela Nacional de Arquitectura, y ahora ya es facultad. Después de eso, de estudiar mi licenciatura, que me recibo en 73, estudio primeramente una maestría en tecnología, que se llamaba en tecnología, que es una especie de maestría en ingeniería, porque empecé también a construir y sentí que me faltaba una preparación técnica más sólida, y entonces decidí empezar con esta maestría. Durante toda la carrera trabajé en un despacho de un arquitecto muy célebre, eran Álvarez y Carral, Augusto H. Álvarez y Enrique Carral y Casa, y estuve ahí durante toda la carrera, lo cual también me facilitó mucho los estudios, porque yo traía, había que chambearle con más intensidad, pero traía mucha ventaja sobre compañeros míos que no tenían esa formación profesional que yo tenía en paralelo, ¿no? Yo estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes. Cuando yo entré en 69 a la Nacional, pues venía toda esta revuelta importantísima, donde pues se manifestaron cantidad de mexicanos, y en este particular los estudiantes, y más los de la UNAM, ¿no? Entonces fue para mí, primero fue antes que nada un cambio radical que me forjó en mi vida la UNAM, porque yo venía de una escuela privada, del Instituto Patria, de padres jesuitas, y pues llegar a un escenario donde la realidad era fundamental, en la realidad que se vivía en el país y la realidad que yo iba a sentir durante el proceso de mi carrera, de lo que es México, lo que es las necesidades de los mexicanos y las necesidades pues, de todos los niveles de gente, y sobre todo muchas veces los más humildes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tomé clases en la universidad, todo el mundo valoraba primero que nada pues al hombre, ¿no? O sea, es todo el envoltorio de la vida cotidiana y de toda la expresión y trabajo del hombre. Entonces eso genera pues el diseño de espacios, el diseño de confort, el diseño de una adecuada iluminación, ¿no? El diseño de una adecuada reproducción o emisión del sonido, en fin. Pues imagínense la emoción de saber la dimensión que era ese premio en ese momento, que ya lo había sentido un poco previamente cuando terminé la carrera, porque cuando terminé la carrera había un premio que daba el CONACYT, que se llamaba Los Mejores Estudiantes de México, y ahí fui el primero de mi carrera, o sea, fue el primero en recibirse. Entonces al recibirme, pues tuve la ventaja de que cuando calificaban a los que primero se recibían, pues éramos como de 900 los que nos recibimos a tiempo, ¿no? Éramos como 5,
Entonces, pues en realidad tuve que competir contra 5 y eso me valió la pena que me dieran un premio que lo dio el presidente Luis Echeverría. Mi acercamiento al gobierno fue más en todo lo que es patrimonio. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, a través del INDABIN, que se llama, ¿no? Y de otras instituciones, pues es el administrador y propietario de muchísimos bienes de la nación, en particular mucha de la arquitectura religiosa y arquitectura civil importante de cuestiones de edificios viejos, públicos, etcétera. Entonces, un poco esa vocación de acercarse a esos edificios es cuando también me empiezo a conectar con instituciones y con amigos, porque también esto no era, uno empezaba y entonces pues muchas veces era más la relación y la confianza personal, ¿no? Por ejemplo, con Rafael Tobar, pues me encarga Conaculta muy temprano, o sea, la sede de Conaculta aquí en el Arenal, y yo pues tenía una escasa experiencia en edificios patrimoniales, pero me tiene la confianza y me da ese edificio para restaurar y adecuar lo que hoy es la sede de la Secretaría de Cultura, ¿no? Ahí en Chimalistaca, ¿no? Entonces, ahí me empiezo a acercar con el gobiernos federales y estatales que tienen precisamente esos edificios que los ocupan, a veces algunos que tomé desocupados o arruinados, variando, ¿no? Según la circunstancia. Y luego lo que es un parteaguas también es en el sismo de 85, o sea, hace ya 33 años, que con ese sismo me llama casualmente el mismo arquitecto Ricardo de Robina, que él estaba en el patronato del Colegio de la Paz de Vizcaínas, que ustedes lo conocen aquí en el centro histórico, y estaba el edificio muy dañado por los sismos del 85. Y ya de ahí me encarrilo, y entonces he tenido la fortuna de seguir con muchos edificios y en consecuencia pues derivados por los que los administran, aunque no son los propietarios, pero el que lo ocupa, digamos, ¿no? Pues puede ser la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues ahí fue que tuve muchas oportunidades en diferentes edificios públicos. En realidad ha sido circunstancial, yo creo que eso, porque el presupuesto que hay para esos edificios, pues no es un presupuesto que esté planeado más que casos muy excepcionales donde ya mediante un proyecto hay un destino a largo plazo, ¿no? O mediano plazo de un edificio. Entonces muchas veces han sido circunstanciales precisamente por los sismos o por los daños, ¿no? Entonces algunas reparaciones o restauraciones. Y otras ya que son planes maestros, ya grandes, como precisamente el que les decía de Conaculta, pues fue porque empezaba el Conaculta, necesitaba un edificio sede. En otros casos, pues eran los sismos, ¿no? Y en otros casos era simplemente la ampliación o la expansión, digamos, de oficinas de diversas entidades del gobierno, ¿no? Cada uno ha sido particular, unos son de mayor importancia, ¿no? Por el costo, por el valor artístico, histórico del inmueble, entonces pues la responsabilidad es mayor. También depende, como les digo, del valor que tiene el edificio. Entonces, en relación al valor del edificio, es un poco las posibilidades de intervención y esto ahí sí es directamente proporcional. A mayor valor, mayor respeto a la intervención, ¿no? A las épocas constructivas, a la identificación de todo lo que es la arquitectura y las intervenciones a lo largo de los años, ¿no? Pero finalmente hay casos muy particulares donde
el uso es precisamente, es nada más turístico y puede llegar a ser de una dimensión, de una importancia como lo fue estuvimos trabajando como 4 o 5 años en el acueducto Tembleque, que está en los estados de México e Hidalgo. El valor ahí es, primero, el valor inmenso de esta obra de canalizar 46 kilómetros de agua en el siglo XVI con un desnivel de 270 metros aproximadamente, es verdaderamente genial. Esta es una empresa pequeña y siempre lo ha sido. Bueno, empecé yo construyendo para particulares y en realidad de obras que haya yo hecho para el gobierno federal, muy pocos trabajos hice. Casi todo fue para particulares. En el gobierno pues yo no tenía los recursos, entonces era más fácil acercarme a los particulares. Ya entonces ahí me dediqué a hacer muchas viviendas, casas, conjuntos de casas, sobre todo eso, pero también ahí empezó un poquito cierta afiliación con la restauración porque remodelé muchas casas que adaptaba, casas viejas de los años 40, aquí 30. También empecé un poquito a incursionar en el área de los bienes artísticos, que son los que están regulados por Bellas Artes. Entonces, ahí hacía mis proyectos y dirigía mis proyectos. Me he dedicado estos últimos años a ser consultor, asesor y sobre todo a dedicarme a proyectos de restauración y de adecuación. Y continúo pues sí, con un pequeño grupo de gentes aquí trabajando y tratando de sacar adelante la chamba. Familiarmente, México y lo mexicano es algo muy arraigado en mi familia. Como coleccionistas, por ejemplo, mi familia coleccionó muchas cosas y siempre lo mexicano. Mi abuelo tuvo una visión, Francisco Pérez Salazar y de Haro, en Puebla, en Puebla, de empezar a coleccionar muchas cosas que nadie le daba importancia. Por ejemplo, él empezó a hacer una gran colección de Talavera en los años 20, donde los que se llevaban todo eran una bola de gringos muy inteligentes y muy sensibles, porque estas piezas están en el Metropolitan de Nueva York, o en Boston, o en Filadelfia, o en Los Ángeles, ¿no? Y entonces me encanta eso, me encanta todo lo que es las artes aplicadas y también hasta en parte del arte, todo lo prehispánico, que tuve una cercanía con un arqueólogo importante que fue el director del INA y que tuvo una influencia muy fuerte sobre mí, porque también la parte prehispánica verdaderamente me fascinó y le he dado mucha importancia. Procuren que en sus trabajos de adecuaciones y restauraciones, que los edificios sean útiles, que darle el mayor sentido de su uso constante y permanente, y que también vean el uso y disfrute de ciertas cosas son mucho más importantes. Presidente del patronato, y entre esa fundación igual ahí fue un poco pro bono. Me llamaba la antigua presidenta hace 25, 30 años y me decía, ay, ven a ver, tengo unas goteras y se me rompieron unas vigas, y empecé a ayudar. Al rato ya me dijo, ay, ¿por qué no eres miembro del patronato? Pues sí, fui vocal y luego pues fui subiendo y le tengo un cariño particular a estos 3 casas museo, ¿no? Que es la Casa de la Bola, aquí en Parque Lira, en la Ciudad de México, la Hacienda de Santa Mónica, en Tlalnepantla, y la Hacienda de Polaxtla, que eran las casas donde itineraba don Antonio Agenbeck de la Lama, quien las dejó precisamente para eso, para que fueran casas museo.
y ahí estamos tratando de mantenerlas vivas con un acervo importante de mobiliario tenemos una colección de tapices única en México, 60 y tantos tapices de gobelinos y tapices belgas y franceses muy importantes. Otra colección de relojes espléndida y una colección de mobiliario muy importante también.